Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Saludándolos muy amablemente en este nuevo año 2025. Yo soy Sundiata Keita, escritor, como saben, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo Epísteme Colombia. En esta ocasión vamos a iniciar con una de estas interacciones bastante valiosas que se dan en redes sociales, pero sobre todo, sin perder el foco, por estas preguntas que ciertas personas desde otras disciplinas, desde otras miradas, eh, que contemplan, por supuesto, la literatura, pero se distinguen de esta por su objeto de estudio y su objeto de interés, en este caso la filosofía, cómo esas miradas enriquecen nuestro quehacer y nuestra reflexión desde el punto de vista literario como autores y como lectores. Yo hablando hace poco con eh, una amiga que se dedica a la filosofía, me hizo una pregunta, me pareció importante compartir un poco esto con otros escritores en redes sociales y aquí algunas de las respuestas que me dieron. Pero vamos en orden y abordemos primero cuál fue el post, de qué forma lo planteé y cuáles fueron las respuestas que dieron. Y sobre todo, bien importante, cuál fue la pregunta que ella me hizo. El exagerado exhibicionismo y apalancamiento en redes sociales de ciertos autores en cuanto a su volumen de lectura y producción tiende a banalizar la literatura. Una amiga filósofo me dijo hace poco, en serio la literatura demanda tan mínimo esfuerzo intelectual que pueden leerse 100 libros y escribirse 200 poemas en un año. Para la filosofía eso es tan ridículo como inadmisible. Respondí que no deben tomarse estas afirmaciones como parámetros, pero ciertamente es desconcertante. Poco de contexto. ¿Qué es lo que ocurre? Como ustedes bien saben, si no, también les comento, les comparto, existen retos literarios, existen redes especializadas donde se lleva un conteo del número de libros que se han leído y eso ha caricaturizado un poco, de hecho uno lo ve en ciertas redes sociales donde alguien decía, por ejemplo, hoy es 3 de enero y ya me he leído X cantidad de libros, una cifra pues lógicamente astronómica, y, y he leído 30 libros mientras redacto este post, por ejemplo, porque para algunas personas lo llevan inclusive a los extremos de la burla, ¿no? Esta situación de leer pues muchos libros en un año y toda esta clase de estos retos, y esto ya hemos hablado un poco en el canal, pues con siempre con respeto, ¿no? Pero siendo también muy francos respecto a nuestra posición, pues no hay nada de malo en esta clase de retos, pero de hecho ciertos números lo hacen plantearse a uno de verdad cuál es la fuerza del contenido de lo que se está leyendo, porque usted toma un Tolstoy, un Dostoyevsky, un Whitman, autores así, y usted no va a leer, pues para ocuparse de uno solo de sus libros, pues requiere muchísimo más tiempo. Entonces, quizá por ello hablamos un poco de la banalización, pero lo más importante es la pregunta que esta amiga me hacía y pues lo que ella básicamente plantea es, bueno, ¿cuál es el peso o cuál es la fuerza específica o cuál es la dificultad, el grado de dificultad que genera un texto literario, pues, que pueden tanto leerse en masa como producirse en masa? Yo lo que le comentaba a ella, pues, eh, ciertos detalles, no tiene que ver únicamente, o sea, no se debe tomar eso como una medida, un estándar general, pero ciertamente que se ha abierto paso esta costumbre de estos retos que son saludables en cuanto y en tanto estimulan el proceso lector, invitan, incentivan a través de las redes sociales a todo tipo de lectores. Y digámoslo así, la premisa que ella plantea es que por lo menos los textos de orden filosófico requieren
ciertos niveles de abstracción, ciertos niveles de análisis, que muchas veces un texto literario no tiene. Yo en ese momento le hacía una matización, le decía, hay obras literarias de una tremenda profundidad y tienen a su vez también elementos de orden filosófico, de orden eh, ético, de orden político, de orden histórico. O sea, la literatura bebe de muchas fuentes. De todas formas, en el diálogo muy abierto, no era la intención que ella tenía de menospreciar la literatura, pero sí se asombraba, ¿no? Por el número de libros de literatura que se pueden consumir. Ahora, por supuesto que hay eh, cierto parámetro, cierta margen, ¿no? Que tiene la literatura en cuanto a una forma de entretenimiento. Esto también ve uno mucho esa discusión respecto de cómo, pero vamos a abordarla quizá en otro video, ¿no? Lo que tiene que ver ya con la literatura como entretenimiento y las mutaciones que han venido sufriendo ciertos géneros para acercarse cada vez más a un entretenimiento tipo TikTok, por ejemplo, pues también, evidentemente, pues tomando como la base general, porque en TikTok de hecho hay algunos espacios que son de orden literario y demás, y se hacen aportes, pero ahí, como les dije, eso quizás es materia para otro video, esa transposición a lo audiovisual y cómo eso afecta o no la literatura. Pero de vuelta a la pregunta que ella hacía, hubo algunas respuestas, algunas interacciones. Alguien decía, un buen libro hecho con esfuerzo tarda un año en gestarse. Es casi como una tesis o un hijo. Este es uno de los escritores que comentó, me parece a mí con bastante tino, con bastante sensatez. Eh, Otra persona comentaba, escribir puede llevarte años, editarlo y publicarlo solo meses. Es así de simple. Aquí vemos una perspectiva más práctica, ¿no? Abocada al proceso, digamos, de publicación y que conlleva, por supuesto, una edición y demás, pero que los textos, digamos, se sedimentan, se reposan y que el proceso hoy es mucho más rápido. Otra consideración, también podríamos considerar que cada persona es diferente y sus ritmos de lectura y escritura también. Yo leo 500 o 600 palabras por minuto, sin usar técnicas de estudio. Eso sería de 2 a 3 libros por semana, dependiendo su extensión. Puedo escribir 3 novelas en un buen año y varios cuentos. Nada de eso me toma un mínimo esfuerzo intelectual. Al contrario, son mis armas para impedir que mi mente se dedique a atacarme con ansiedad, depresión y otras linduras. Dice esta persona, pues no vamos a entrar a cuestionar eh, las aptitudes que dice poseer, porque no tendría por qué mentir. Y una cuarta persona, porque no vamos a leer todos los comentarios, eso lo de escribir, que le pregunten a Lope de Vega, supongo que se refiere a la extensión, porque no es un comentario un poco ambiguo, pero vemos distintas percepciones, ¿no? Digamos una en la cual el libro se ve como proceso y que lleva un tiempo, por supuesto, el señor lo compara con un libro o una tesis, perdón, un hijo o una tesis, o sea que de todas formas lleva un proceso, lo pone en términos de tiempo. Otra persona habla de la sedimentación, habla primero de el proceso en cuanto a la producción, en cuanto a la elaboración y que puede ser más rápido. El de edición, si por lo menos está en manos de un editor profesional, puede ser más rápido. Otra persona que habla de las capacidades individuales y no. Ahora, ahí habría también que plantear, porque depende, ¿cierto? El libro que se lea y qué niveles de comprensión se alcanzan de ello. Pero yo creo que la pregunta, más que a la polémica, invita a una reflexión que debe ser sana, saludable, por supuesto argumentada, respecto de revisar un poco el volumen que tenemos tanto como lectores como escritores y ver qué es lo que se produce. Primero, la calidad de lo que se lee, porque hay muchos textos que sí, como cada persona que menciona que no lo hace con técnicas de estudio, puede leer un número de palabras, pero hay que ver, ¿cierto? Como diríamos nosotros acá, cuál es la densidad conceptual que hay en ese libro, porque hay autores que tienen una gran capacidad, ¿cierto?, de beber de distintas fuentes, de distintos conocimientos, sintetizar eso
¿cierto? Condensarlo y expresarlo en una obra literaria. Entonces, un párrafo, ¿cierto? De ya una mayor envergadura intelectual va a requerir mucho mayor tiempo que un párrafo, digamos, más ligero, ¿no? Entonces, tendríamos que ver, sacar un poco eso en limpio y también lo que nosotros producimos, porque muchas veces podemos tener pensamientos o podemos tener impresiones o percepciones y llevarlas al papel, hacer esa transposición, pero ver realmente si eso podría, por ejemplo, lo más común suele ser un poema, si eso realmente amerita el título de poema o si es una reflexión que hemos tenido y que hemos plasmado en un lenguaje literario. En todo caso, como siempre, agradecidos por su compañía en este nuevo año. Nos veremos después en un siguiente episodio.